Mentalidad, cambiar su mentalidad es difícil, ¿entiendes? Por eso, para poder, antes de, tenemos que ver, ¿no? La disponibilidad de los líderes, ¿ya? Hay que ver la disponibilidad. Por eso dentro del sistema de casa-iglesia hay un principio para nosotros lo que practicamos este sistema. No aceptamos, por decir, dentro de los de seminarios de casa-iglesia, no aceptamos que primero asista, diríamos, un copastor o un evangelista, un seminarista, si antes no asiste el pastor principal de esa congregación. ¿Por qué motivo? Cuidamos y guardamos de causar de repente roces o hasta quizá división o problemas dentro de la iglesia, ¿no? De que venga de repente el pastor, el copastor que asistió al seminario, quizá con nuevas ideas y dispuesto a aplicar lo que aprendió en el seminario de casa iglesia, pero el pastor principal no está dispuesto. Entonces ahí puede haber algún roce y segundo, tampoco de nada podríamos decir que sirvió el pastor, el copastor o el evangelista, el seminarista esté convencido de alguna forma de trabajo si el pastor principal no lo está. Entonces, por eso nosotros buscamos que siempre, ¿no? Ahora, para esto, entonces, hay que, en el caso de ustedes es diferente, ¿no? Porque ustedes están llevando esta capacitación como una, diríamos, una asignatura más de su formación teológica y lo están aprendiendo, ¿no? Quizá ustedes sean de repente el medio de motivar y a sus pastores de repente a poder ver más, ya que lo que se aprende en estas 8 semanas, en este tiempo, es un poco reducido, diríamos, a poder entender en su magnitud todo el sistema de casa-iglesia. Cuando hablamos de casa-iglesia, muchos pastores piensan solamente en la realización o en la reunión en las casas, mas no así en todo el sistema de casa-iglesia. Y entonces muchas veces esto lleva a que no haya disposición. ¿Y por qué no hay disposición a ese cambio? Porque no lo dije yo, lo dijo algún pastor también de nuestra denominación que asistió al seminario. Poder aplicar el sistema de iglesia tal cual es problema de que tengo que aceptar que lo que hice 20, 30 años me equivoqué y tengo que empezar de cero. ¿Entiendes? Es aceptar así. Y por eso no es muy difícil. Ahora, cuando se quiere hacer este sistema de casa-iglesia, uno de los principios que tenemos que considerar es que no tenemos que forzar, ¿no? A quererlo establecer ya. Cuando queremos establecer ya sin haber entendido, sin haber comunicado, sin haber persuadido, sin haber enseñado de repente a la congregación respecto de qué cosa es casa-iglesia, entonces va a haber, diríamos, una conversión forzosa, lo cual lleva, así como el pastor está, diríamos, acostumbrado a una forma de trabajo y querer cambiar algo por algo nuevo, entonces, y si esto se impone antes que por convencimiento, entonces no va a tener buen resultado. ¿Entienden? Estamos forzando algo, por eso es necesario no forzar. A veces no es, diríamos, conveniente decir quizá para los pastores, vamos a hacer el sistema de casa-iglesia. Quizá es más conveniente decir, no, vamos a mirar, examinar o volver a los principios de la iglesia del Nuevo Testamento.
Eso, diríamos, es mejor que hablar ya este término. Hagamos el sistema de casa iglesia, decir, vamos a volver a los principios del Nuevo Testamento, ya que el propósito de casa iglesia de este sistema es volver a la iglesia del primer siglo, ¿verdad? En su forma y en su esencia. Entonces, de esa manera podemos comunicar más esta visión del sistema de casa iglesia, ¿no? Refiriéndonos a la iglesia del Nuevo Testamento y no así a la casa iglesia. Eh, Ahora, para convertirse en una casa iglesia exitosa, es necesario reconocer las diferentes etapas y obrar adecuadamente en cada situación, ¿no? Es diríamos, un proceso un poco largo, ¿no? Luego vamos a explicar, como dije, a partir de la cuarta clase, y hay que reconocer. También hay que tener, diríamos, discernimiento por parte de los pastores, ¿no? Mirando el contexto, también la situación de la iglesia, los problemas o la situación que está viviendo la iglesia. A veces hay que retrasar de repente este trabajo porque, por ejemplo, si en una iglesia hay problemas de relación, algún malentendimiento, diríamos, malestar entre la congregación o malentendimiento entre grupos, entonces no es el momento, porque causaría mayor problema, ¿no? Entonces, a veces hay que retrasar esto y arreglar los problemas de repente internos, urgentes de la congregación antes de hablar de una nueva forma de trabajo. Por eso hay que reconocer muchas etapas de la iglesia, de las situaciones relacionales. De repente a veces la iglesia está dolida por pérdidas de familias o de miembros de la iglesia por diferentes motivos, ¿no? Algunos de viaje, a veces por duelo, por la partida de alguno de ellos, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones dentro de la iglesia que se tiene que tener en cuenta antes de poder tratar, y a veces eso lleva a posponer de pronto, diríamos, a posponer de repente el inicio de querer hablar o enseñar acerca de este sistema de casa-iglesia. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta para poder hacer esta transición desde, diríamos, la iglesia que se viene desarrollando a una nueva forma de trabajo. Ahora, aquí voy a enumerar nomás algunos principios del desarrollo de casa-iglesia, en cómo podría o cómo debe darse de inicio, ¿no? En, en la iglesia tradicional ¿cómo podemos decir? Es un poco sencillo enseñar, diríamos, una nueva forma de discipulado o una nueva forma de vivir la vida de fe o algún estudio bíblico. Pero aquí en Casa Iglesia, uno de los primeros principios es que el pastor y su esposa deben de servir como líderes en una casa iglesia, modelo o prototipo, ¿no? No es que, por ejemplo, dice, ya, bueno, nuestra congregación ya a partir del otro mes va a empezar con el sistema de casa iglesia. En ese sentido, no. El pastor y la esposa deben de servir como líder de una casa iglesia por un determinado tiempo, puede ser 3, 6 meses, mostrando el ejemplo. En primer lugar, como ya es una congregación, ya tiene sus líderes, entonces puede tener la reunión con ellos de manera semanal, tal y cual se desarrolla en una casa iglesia. ¿Entienden, no? Entonces, esa muestra, ese liderazgo, a veces sí mencionado, a veces tampoco. Bueno, por ejemplo, no sé cómo se lleva en la congregación de ustedes las reuniones del pastor y los líderes, los ancianos o los diáconos o los ministeriales, no sé cómo se lleva,
pero en este caso, la reunión que tendría que llevarse semanales, el pastor puede invitar a los líderes, ¿no? A su casa, no en la iglesia, sino a su casa. Abrir las puertas de su casa, preparar un refrigerio, invitar a ellos, ¿no? Para tratar los asuntos de su vida, el momento que están pasando, el compartir acerca de sus situaciones, celebrar de repente sus éxitos o de repente llorar con ellos su fracaso, sirviendo a ellos, como dije, entre 3 y 6 meses. De esa manera ellos pueden mostrar el ejemplo a su liderazgo respecto del servicio del líder de casa iglesia, que nosotros decimos pastor laico. Entonces, primero, entonces, pastor. Luego, toda la energía y esfuerzo de la iglesia deben de concentrarse en la evangelización de los no creyentes. Toda la actividad, yo ya enseñé esto la semana anterior, los recursos, los materiales financieros, y estos son limitados en la iglesia, por lo cual entonces todo esto debe de orientarse, ¿verdad? Y concentrarse al ministerio de evangelizar y de predicar para alcanzar a los no creyentes. Sin falta, debe haber diríamos, un marcado énfasis en la enseñanza de alcanzar a los que no conocen a Cristo. Eso es el deseo del Señor, ¿no? Y también debe ser nuestro deseo de dar, de conocer al Evangelio a los no creyentes. Y eso requiere muchas veces, ¿no? En el caso, por ejemplo, nuestro, sea el del pastor y también el de los líderes, de que algunas veces uno habla o comparte el Evangelio y la mayoría de respuestas son de otros creyentes de repente alejados por un tiempo de sus congregaciones. Y en nuestro deseo de querer ver el crecimiento de la iglesia, muchas veces no importa recoger o llevar a ellos, ¿no? En eso nosotros tenemos mucho cuidado. Nuestro énfasis tiene que ser en la persona que no cree. Si te dice que es católico, esos son los que más nos deberían gustar, ¿no? Hacia ellos tiene que estar, ¿no? Y toda actividad debe estar dedicado a ello. Si no cumplimos diríamos, este principio, vamos a fracasar en la implantación de casa iglesia. ¿Por qué razón? A veces vienen hermanos que son creyentes, que les gusta estar de repente visitando unas congregaciones, hacen gastar mucha energía en ellos, ¿verdad? Tiempo, muchos recursos de pronto, y están por un tiempo, pero luego se van, porque no eran tus ovejas ni nuestras ovejas. Entonces suele pasar así, se van. Y eso tenemos que ver. Entonces todo debe ser, ¿no? Cuando se concentra en esto, en los nuevos, debe de haber, diríamos, gozo en nuestros corazones, porque es diríamos, un nuevo o recién convertido, recién que va a convertirse, proyecto de hijo de Dios, y necesita un cuidado muy especial. Por eso las personas a las cuales está dirigido el sistema Casa Iglesia es el evangelismo a no creyentes. Y para el no creyente nosotros tenemos un término que ponemos VIP o VIP, ¿no? Del inglés, very importante person, ¿no? Es la persona más importante. Entonces, en la congregación, ¿no? Los hermanos deben de buscar
¿a quién yo voy a alcanzar? ¿A quién yo voy a invitar? Puede ser relacional, tu familia, tu vecino, tu compañero de trabajo. Entonces, eso requiere un tiempo de preparación, de orar por esa persona de manera muy puntual. Esos puntos, y vamos a enseñarlo más adelante, de manera muy puntual. Primero, por ejemplo, que cuando yo le hable, me preste atención, que pueda tener un tiempo de conversación con él, pueda ganarme su confianza. Y después que Dios disponga su corazón abiertos a las cosas espirituales. Eso uno tiene que ir orando y después orar para que cuando yo lo invite a la reunión de mi casa iglesia esté dispuesto a venir. Entonces todo un proceso requiere poder alcanzar un alma. No es fácil, sino es todo un proceso de preparación. Ahora, debemos de ser pacientes y no, si no ves resultados abundantes, entonces hay que ser paciente. Hay que planear en términos de largo plazo, ¿no? Este es un sistema de largo plazo. Muchas veces durante este proceso de iniciar casa e iglesia, da a veces para los líderes o para los pastores de repente diríamos, da la sensación o el deseo del segundo o tercer año, no es igual como otro programa, no veo resultados, entonces dan ganas de dejar de hacerlo y hacer algo diferente, porque de repente no hay ningún resultado, ¿entiende? ¿No? Entonces, no pensar así. Resultados de este sistema, si es que se aplica bien, porque hay que corregir muchas veces en inicio, hay muchas equivocaciones y cada año o cada semestre hay que ir corrigiendo, entonces resultados pues, se podrá ver después de 5 o 7 años. En nuestro caso, después de casi 7 años. Entonces, no hay que pensar en resultados prontos, es un trabajo, un plan de largo tiempo, ¿ya? Eso para que nosotros podamos esperar. Y luego hay que tener cuidado de recibir creyentes de otras iglesias para no poner en peligro la identidad de casa iglesia, ¿no? Porque cada creyente trae sus enseñanzas de la forma de cómo se convirtió él, ¿no? Por ejemplo, si esa persona, no sé, alguna vez algún pastor antes de ser pastor era borrachito, hubo una campaña en la plaza, ahí lo alcanzaron. Entonces, él fue alcanzado, diríamos, en una campaña ahí evangelística, entonces muchas veces eso determina su forma de evangelizar en el futuro. Así yo fui alcanzado, entonces cambiado y llevado, entonces también, ¿no? Entonces, cuando vienen o recibimos otros creyentes, todos ellos tienen ya una forma de ser de su vida de fe. Y en eso es necesario no recibirlos. A veces es muy tentador recibir a estas personas, ¿no? Alguna vez, aunque uno no tiene intención, aunque uno le dice a los hermanos de la congregación, no reciban creyentes, ¿no? Por ejemplo, una vez pasó, una hermana invitó a una no creyente, esta no creyente vino una vez, pero esta amiga no creyente tenía una amiga que sí tenía la fe de otra congregación. ¿Cómo le gustó? La invitó a su amiga. Y cuando vino su amiga, vino con su hija, vinieron 2, 3. Por la gracia de Dios, nosotros decimos que cada vez que llega una persona nueva, tiene una entrevista con el pastor, justamente para conocer la situación de él, su trasfondo, o de ella, su trasfondo, de dónde viene. Entonces, en la entrevista que teníamos, yo le pregunto a una de ellas, le digo, ¿y antes ibas a la iglesia evangélica? Sí, sí, voy. Ah, sí vas todavía. Sí, sí, yo llevo 10 años, 11 años que me dice, nuestra iglesia está aquí, era de aquí desde la iglesia de San Juan, era por decir, pues, no sé, caminando 15 o 20 minutos, 5 minutos en mototaxi, por decir así. Y sí, me dice, ahí congrego yo desde hace 10, 11 años,
Sí, le digo, ¿y por qué vino por acá? Ah, es que quiero cambiarme. ¿Por qué se quiere cambiar de iglesia? No dices que cuando estamos ahí, ahí asistimos mi hija, mi yerno, mis primos, mi otro primo, mis sobrinos, mis nietos, somos como 12 o 13. Pero ahí en esa iglesia la dirige solamente el pastor y su hijo o su ya. Entonces, la iglesia de ahí a veces, cuando tiene, diríamos, varios miembros, ni me toman en cuenta. Cuando no hay casi nadie, ahí el único lugar para servir que me dan es como mujer. Entonces, muchas veces, o sea, cuando no hay gente que no asista, ya yo soy mujer. Pero cuando asiste de repente un año, 2 años, por ahí 20 o 30, no me dan ningún lugar para servir. Y entonces solamente así pasa y ya va más de 10 años y no me siento bien, pero yo oro por mi iglesia, yo oro por mi pastor, he orado muchas veces, he orado mucho tiempo, pero no puede crecer la iglesia ni tampoco yo siento que estoy creciendo más. Entonces, pastor, me gustaría venir aquí. Pastor, y si yo vengo aquí, viene mi hija, viene mi primo, viene con mis hijos, mis nietos, somos como 12 y 15 que vamos a venir. Imagínense, algún pastor, alguien que no buscó que de la noche a la mañana te lleguen 10 a 15 personas, ¿verdad? De recibirlos, es muy tentador, casi ya para llenar, ¿no? Sin embargo, orando, ¿no? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que decir o ver, ¿no? Entonces, le digo a ella, digo con el dolor de mi corazón, pero con la verdad delante de Dios, le tengo que decir que no puedo recibirlo. Pastor, somos como 12 y 15, me repetía, no, le digo, no es por eso. Le digo, ¿por qué razón? ¿No? Usted dice que congrega ahí en esa iglesia que está aquí cerca de acá, que es pequeña, que sufre, que a veces no tiene miembros, a veces tiene, pero usted mismo lo ha dicho que usted es la única que es ahí más fiel, que siempre está orando por la iglesia, siempre está orando por su pastor. Entonces, de repente, esta iglesia está sosteniéndose por sus oraciones. ¿Ah? Está sosteniéndose por sus oraciones. ¿Y qué hago yo? Solamente para verme alegre y contento que nuestra iglesia se llenó, le recibo. Para que usted me entienda, le digo, a ver, si tenemos una mesa y usted sería la pata de esa mesa que por sus oraciones se está sosteniendo la mesa, le arrebatamos a esa pata, esa mesa, ¿qué pasa? Se cae. Entonces, si yo de repente la saco de su congregación y esa iglesia se viene abajo, ya se cierra y fracasa. Y luego un día que yo vaya delante de Dios, tengo que rendir cuenta delante del Señor, porque Dios me va a decir, ¿no? Alfredo, ¿por qué? Si esa hermana era la que oraba y por sus oraciones se sostenía esta obra, tú tuviste que arrebatarla y llevarla solamente para complacer de repente tu ego. Así que hermana, lo siento, siga orando por su pastor, siga orando por su iglesia, no le podemos recibir. ¿Entienden? Entonces, eso hay que cuidar porque todos vienen con conceptos diferentes de ser de la iglesia, ¿no? Alguna vez alguien dijo, no, yo vengo porque pastor predica siempre de los diezmos. Lo siento, acá también predicamos del diezmo. Entonces no le podemos recibir. Ahora, si usted no quiere aceptar la enseñanza, entonces no habrá de repente una iglesia, porque la mayoría reciben diezmo, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar, ¿no? De recibir creyentes, porque ellos traen alguna forma de ser de la iglesia. No que la forma de ser de su iglesia esté mal, ¿no? Porque Dios permitió la diversidad de iglesias. No que la forma de ser de su iglesia, su doctrina esté mal, sino que no es la forma, diríamos, como tal nosotros la estamos viviendo o haciendo. No es de la misma manera, ¿no? Entonces eso no va a ayudar ni para la vida de ella,
ni para su vida espiritual, ni para la unidad o identidad de casa iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También, si hay dificultad de asistir a conferencias, reuniones regionales con otros pastores que hacen casa iglesia, de manera que no estén aislados y corren el riesgo de desviarse, ¿no? En medio de las dificultades que surgen dentro del desarrollo de casa iglesia, hay muchas que de repente no se pueden tratar, ¿no? Esa fue una dificultad grande para nosotros. Habían situaciones que no sabíamos cómo enfrentar, pero no teníamos dónde recurrir. El origen de Casa Iglesia hacia nosotros fue desde Estados Unidos. Entonces, no teníamos dónde ir. ¿Cómo resuelvo este problema? Ahora es diferente porque aquí ya en Lima hay otras congregaciones, no de nuestra denominación, sino de otras, que están también ya empezando casa iglesia, están implantando en su congregación. Entonces, los pastores que desarrollan casa iglesia, una vez al mes nos reunimos, ¿no? Una vez al mes. Ahí podemos compartir todas las inquietudes que surgen, los problemas, la forma, cómo resolver, qué es lo que me falta, estoy teniendo esta dificultad, qué debería hacer en esta situación. Entonces, si nosotros mantenemos este vínculo, diríamos, con los siervos que están desarrollando este sistema, entonces podemos alimentarnos y podemos seguir adelante. No tenemos que aislarnos desde las demás congregaciones que están llevando este sistema. De esa manera podemos entonces, es muy importante para poder seguir en el proceso de desarrollo, de poder implantar este sistema de casa iglesia. Ya entonces esos son algunos principios que hay que desarrollar. Y aquí también tenemos, ¿verdad?, las etapas. Y estas son aquí enumeradas, estas etapas. Yo lo he hablado ahora un poco y también aquí están planteadas y también bosquejado aquí luego en la siguiente diapositiva, pero de esto se va a hablar con mayor amplitud y a partir de la cuarta semana, ¿ya? A partir de la cuarta semana. La primera etapa, que es el mismo pastor plantea convencido, con certeza, ¿no? El mismo pastor. Si no pasó esa etapa, mejor no intente. Si no tiene convencimiento, si no está 100% convencido que el sistema de casa iglesia es bíblico, el sistema de casa iglesia, ya que es bíblico, entonces es funcional en diferentes tiempos y en diferentes lugares, porque los principios de la Biblia se pueden aplicar donde sea en Asia, en Oriente, no sé, Occidente, en el sur, en el norte, ¿ya? Pero para esto, pastor mismo tiene que estar convencido, ¿ya? Entonces, es una etapa, aquí no, sí, ha pasado una vez. Nosotros ahora vamos haciendo un 8º seminario de casa iglesia. En el tiempo de la pandemia nos frenó un poco, aunque luego también hicimos por Zoom, pero no fue igual, un 8º, ¿no? Entonces, diríamos hace 8 años, porque cada año hacemos un seminario. Entonces, hay un pastor que creo que ha asistido a 4 o 5 veces el mismo seminario de casa iglesia. Y, sí, y él muchas veces me dice, pastor, ¿me recibirán esta vez? Le digo, ¿por qué no? Puede venir. Es que me dice, cada vez que voy, aprendo algo diferente. Pastor, aún yo no estoy haciendo, pero yo quiero entenderlo bien. Y me doy cuenta que, aunque yo tengo el libro, el material que hemos recibido, y me doy cuenta que cada vez que voy, algo nuevo yo estoy aprendiendo. Y yo quiero aprender bien, ¿no?
Entonces, quiere estar 100% no solamente convencido, sino también preparado, ¿ya? Esa es una primera etapa. Tenemos aquí 10 etapas, y entonces aquí la primera es el pastor mismo planea con certeza, ¿ya? Lo he dicho ya ahorita yo, y el pastor debe desarrollar una relación de confianza con los miembros de la iglesia. No sé, pero muchas veces dentro de algunas iglesias hay una distancia, diríamos, posicional o jerárquica entre el pastor y los miembros, ¿no? Entre el pastor y los miembros, debido a muchas razones. Falta de comunicación, quizá, ¿no? Falta de comunicación, y también si no tiene entendimiento acerca de lo que va a hacer, entonces sus miembros no tendrán confianza. Quizá ya la perdieron por algunas situaciones del pasado de decir, querer hacer algo sin resultado, y hay muchas razones, ¿no? Ganar la confianza de los miembros se debe a una, diríamos, vida íntegra del pastor principal de la congregación, donde vean, por decir, su integridad, su transparencia, su fidelidad para con la obra, su disposición, humildad, ¿no? De ver, ¿no? Que pueden confiar en él porque él es una persona que quizá les entiende. Y en estos días estoy predicando el libro de Filipenses, y ahí, por ejemplo, el apóstol Pablo se presenta, ¿no? Y de manera muy familiar para con la iglesia. Trata a la iglesia como hermanos, ¿no? Le muestra a la iglesia que aunque él, diríamos, es por jerarquía, podría ser más que ellos, pero él también tiene la misma lucha de ellos, de querer lograr conocer más a Cristo, de querer parecerse más a Cristo, y anima y motiva a la iglesia, que la iglesia entienda que no solamente es su lucha, sino la de él, ¿no? Entonces el pastor debe desarrollar esta relación de confianza, ¿no? Transparencia. Dentro de esa transparencia, el pastor, pues, especialmente en lo económico, no tiene que tener malos entendidos. Por eso el pastor no tiene que tratar directamente con las ofrendas o los diezmos, ¿no? Cada congregación tiene su esfero, tiene su tesorero y todos en orden, ¿no? Y también para ganar la confianza, pastor tiene que ser un hombre de oración, donde la congregación pueda verlo, ¿no? Para los pastores es más fácil o sencillo quizá orar en casa, ¿entiendes? Por ejemplo, yo vivo a 20 minutos desde la iglesia, vivo a 20 minutos de distancia, son 20 kilómetros. Por la gracia de Dios tengo movilidad, entonces llego muy rápido. Pero llego muy rápido, ¿a qué hora? 20 minutos, yo llego a las 4 o 5 de la mañana, pero al mediodía, las horas juntas son 40, una hora. Entonces, bien yo podría, ¿no? Si yo voy a perder una hora de ida o de venida, o, ¿no? Bien yo podría en mi casa aprovechar ese tiempo para orar. Pero no puedo, diríamos desde mi casa, yo no puedo mostrar la confianza a la congregación de que yo estoy orando por ellos. ¿Entiende? Entonces, sí o sí tengo que venir, ¿no? Entonces, los miembros viven cerca de la iglesia, pasan por la congregación, ven el carro pastor, y ahí está nuestro pastor orando. Ahí está él, ¿no? Ya desde muy temprano. Y eso les da confianza, seguridad de poder confiar en su pastor, ¿no? Entonces, a través de la oración, pero como dije, ¿no? De donde pueda hacer esta, no es por
por jactancia, sino también es por motivar y animar a que los hermanos también vengan a la oración. Porque no podemos decir, hermanos, tienen que orar temprano, pero uno no, quizás sí lo hace en casa, pero no lo ven, entonces tiene que ser, ¿no? Entonces, a través de la oración, buena preparación de la predicación, el servicio, entonces es todo un proceso, ¿ya? Todo un proceso. Debe de ganar la confianza especialmente del liderazgo de la congregación. ¿Cómo ganamos la confianza de ese liderazgo? No solamente en el estudio, la oración, tener un tiempo con ellos. Pueden salir, aunque sea a tomar un café con el liderazgo, a conversar. Un día ir de paseo solamente con ellos, ¿no? Ir al Parque Zonal, aunque sea a prepararse una parrilla y tener un tiempo a donde haya espacio de poder interrelacionarse, ¿no? Entonces, eso es todo un proceso y es necesario, como dije, ¿por qué razón? A veces no quizás sea la jerarquía o la posición de mantener entre pastor arriba y los miembros abajo, sino quizá de repente las ocupaciones, a veces el pastor también trabaja y a veces no tiene tiempo para los hijos, la familia, pero tampoco tiene tiempo para los liderazgos, entonces requiere todo un tiempo de poder ir ganándose la confianza, ¿no es cierto? Y hay muchas, diríamos, situaciones, formas en cómo podría ser. Por ejemplo, no sé, yo quiero dejar en claro, yo no he vigilado sus iglesias antes de dar esta clase, ¿no? Como hablo de manera general, por ejemplo, dentro de las iglesias tradicionales o reformadas, ahí está, diríamos, el altar y ahí está el sillón del pastor, el otro sillón del copastor, aquí hay otro sillón para los invitados, pero ellos están arriba y la congregación está abajo. No lo decimos, pero simplemente diríamos, esa figura da cierta posición de superioridad del pastor, ¿no? Entonces, son detalles que, bueno, es esta visión, ¿no? Desde antes, ¿no? Pero son detalles que, ¿cómo ven los miembros de ella? Es una posición más alta, ¿no? Y yo más bajo, ¿no? Entonces, sin querer, a veces marcamos distancia, por eso hay muchas maneras que habrá que corregir, de llegar, de conversar, de poder ganar la confianza de ellos. Y de cuando se dice que se va a hacer algo, decirlo y hacerlo. ¿Entiendes? A veces también, y cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo, aun cuando si nos equivocamos, reconocer, ¿no? No somos perfectos. Ellos pueden, nuestro pastor también se equivoca, también se cansa, a veces también se enoja, pero también sabe pedir perdón o disculpas, me equivoqué o juzgué mal, ¿no? Entonces, hay muchas formas que tiene que considerarse antes de empezar. Ahora, el segundo punto, la segunda etapa. Es un problema reconocido, mover a las personas de su status quo, ¿no? De dónde están. Es muy difícil. A veces las personas somos de hábitos y costumbres, entonces muchas veces nos acostumbramos a algo, aunque sabemos que estamos mal, pero no queremos salir de ahí. ¿Entiendes? No queremos salir. Por eso, para poder, diríamos, cambiar y llegar a esta decisión de querer hacer el sistema de casa-iglesia, primero hay que promover una conciencia de estado de crisis de la iglesia, ¿no? Para eso se debe confrontar la realidad de las iglesias de hoy en día y concientizar a la congregación de su estado de crisis, ¿no? De su estado de crisis. Y muchas veces no se dan cuenta, ¿no? Muchas veces no se dan cuenta.
Eh, ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver? Podemos tener evaluación semestral o al año de cómo está la iglesia, cuánto se avanzó, qué queríamos lograr al iniciar el año, cómo está no solamente nuestra congregación, sino muchas otras congregaciones. Si hay, por ejemplo, un problema en las iglesias es que muchas veces hay más ancianos que jóvenes, ¿entienden? Hay más ancianos que jóvenes. Y no es que menospreciemos a los ancianos, pero está a veces la iglesia, diríamos, en un 80% con personas ya de la tercera edad, ¿no? Yo visité algunas iglesias en Arequipa y Cusco, alguna vez que he viajado, y son viejitos, ¿no? Entonces, si la iglesia no tiene jóvenes, no tiene adolescentes o no tiene niños, no tiene esperanza, ¿no? Y ese es un problema global, ¿no? El problema de la falta de niños en Asia, en Japón, Corea, no augura ningún futuro para la sociedad. Y es igual para la iglesia. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de eso, entonces hay que hacer ver a la congregación, ¿no? La situación en la cual está, se debe presentar la imagen bíblica de la iglesia y dirigir el objetivo a llegar a ser como ella. Entonces, también esta etapa de promover la conciencia, se puede, para los pastores podemos predicar sobre cómo vivía o era la iglesia en el primer siglo. De repente alguna predicación de un mes, ¿no? De las iglesias que se muestran ahí en el Nuevo Testamento y que la congregación pueda darse cuenta en cuánta de repente diferencia mantenemos entre la iglesia en su origen y la iglesia en la actualidad. Eh, yo leía sobre esto y encontré con material que está, ¿cómo se llama? La necesidad de reformar la iglesia, es de Juan Calvino, ¿no? Pero lo traducido y ahí hay un autor que se llama Jorge Ruiz Ortiz. Y él hace la siguiente pregunta, dice, ¿fue la reforma protestante del siglo XVI un error? Esa es una pregunta. ¿Y es hoy necesario una reforma de las iglesias evangélicas? Una segunda pregunta. La respuesta es sí. Y también de igual manera lo describe ahí Guillermo Green, que está ahí abajo. Él es secretario ejecutivo de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Él dice, este llamado tanto apasionado como bien razonado en favor de una reforma de la iglesia es tan necesario hoy como lo fue en el tiempo de Calvino. Los mismos problemas siguen plagando a la Iglesia Católica Romana y ahora las iglesias evangélicas han vuelto a caer en los mismos errores. ¿Entiende? Y tenemos que darnos cuenta. Y hay algo que a veces no concebimos todavía, o quizá ustedes sí que están en el seminario de manera más seguida, pero según los estudiosos es necesaria una segunda reforma. La primera reforma fue respecto de la fe, ¿entienden? Reformar la fe, ¿verdad? Corregir los errores doctrinales. Pero esta segunda reforma es en dirección a reformar la iglesia. ¿Entienden? Reformar la iglesia. Esta segunda reforma que es necesaria y que se avecina y va a darse quizá muy pronto. Entonces, hasta ahí tenemos que mirar, ¿no?
¿Por qué razón es necesaria, diríamos, una reforma de la iglesia? Hay muchos errores dentro de la iglesia, forma de culto, de adoración, errores doctrinales, de liderazgo. Hay bastante que corregir, ¿no? Entonces, muchas veces la congregación no es consciente, diríamos. Entonces, los pastores estamos llamados a mirar, ¿no? A ver la situación de las iglesias, a mostrar, diríamos, cómo están desarrollándose las iglesias y a cuidar, ¿no? Y yo miraba, no, uno de los jóvenes me dice, ayer domingo, ¿no? Ayer domingo, pastor, mire este video. Y me muestra el video de la celebración de Halloween, ¿no? Con disfraces y todo. Le digo, ¿que dónde has ido? Y yo pensaba era en algún lugar. No, me dice, es la iglesia Camino de Vida. ¿Ah? Sí, es la iglesia Camino de Vida. ¿Y has sido tú? No, pues, imagínense, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, aunque podríamos decir que son formas de llegar a la juventud, de contextualizarnos, ¿no? Para con los jóvenes, cómo llegamos, pero no es bíblico, ¿no? No es bíblico. Está bien que el apóstol Pablo dice, me he hecho los judíos como judíos, los griegos como griegos, pero en esa forma no. Entonces, dentro de las iglesias, si miramos, hay muchos problemas de forma, doctrinales, ¿no? Entonces, muchas veces los hermanos, si el pastor no promueve diríamos, esta situación, ¿no? En la cual estamos viviendo, pues nuestra iglesia está enferma, ¿no? Está enferma nuestra iglesia, porque nosotros, la iglesia, ¿cómo está representada? Como el cuerpo, ¿verdad? ¿Y quién es la cabeza? Cristo, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza. Pero Cristo, ¿cuál es su voluntad para con su iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Cristo para con su iglesia en la gran comisión? Hacer discípulos a todas las naciones. Esa es, diríamos, la más grande y única y última deseo de Cristo para con su iglesia, ¿no es cierto? Eso es el primero y el último deseo de Cristo, lo más importante. Y el último, digo, no porque sea el de la cola, sino antes de que Él ascienda al cielo. Entonces, ese es el deseo. Ahora, la cabeza quiere eso para su iglesia, pero el cuerpo, que es la iglesia, no hace lo que la cabeza quiere. Y eso lo podemos representar en ¿cómo se llama? Este científico último, Stephen Hawking, ¿verdad? Sí. Una mente brillante, eminente, ¿no es cierto? Este último científico, Stephen Hawking. Un científico, pero con una mente extraordinaria. Pero ¿cómo él estaba en su cuerpo? ¿Ah? Su cuerpo no le obedecía para poder ver lo que él piensa, le está enchufado con circuitos y todo. Aunque es una mente extraordinaria, el cuerpo no le obedece. Entonces, ese cuerpo está enfermo. ¿Entiendes? Entonces, extraordinario, pero el cuerpo no está conectado con la cabeza. Entonces, es un fenómeno. La iglesia en el día de hoy se representa, podríamos decir, tan idéntico, porque Cristo quiere una cosa, pero el cuerpo hace otra cosa. La iglesia hace algo diferente. Entonces, muchas veces no somos conscientes de ese deseo del Señor, ¿no? De por qué Él dio su vida, qué era lo que Él quería para su iglesia. Entonces, aunque su deseo muy claro, Cristo es nuestra cabeza, reconocemos, decimos, pero ¿qué hace la iglesia? ¿Dónde está?
Entonces, hay que promover esta situación o estado de crisis en la congregación antes de esa es otra etapa. Tercero, convertir líderes en colaboradores del ministerio. ¿Ya? Convertir líderes en colaboradores. Se debe persuadir a los que tienen roles importantes o de mayor participación, ¿no? Ancianos, diáconos, para que sean líderes laicos, no posesional. Y puedo decirlo, no es por jerarquía, y puedo decirlo, soy presbiteriano, conozco la doctrina, conozco la forma del presbiteriano, no de la congregación, están exceptuados de esta manera general, pero es muy jerárquico, ¿no? La iglesia presbiteriana que más conozco es la iglesia presbiteriana coreana. El ser presbiteriano ahí, ser anciano en la iglesia presbiteriana en Corea, es la posición máxima a la cual aspira los creyentes de la iglesia. ¿Entiende? Es la posición máxima. Entonces, para ellos dan todo, hacen todo para poder llegar a ser ancianos. Pero luego hay problema, ¿no? Porque por la organización de la iglesia presbiteriana, luego si los ancianos no están de acuerdo con el pastor, no mueven el carro en la misma dirección, sino en oposición. ¿Entienden? Por eso muchas veces no se puede trabajar. Por eso no tiene que ser jerárquico, tiene que ser colaborador, ¿no? Los ancianos o los diáconos son colaboradores. Ese es el término que usaba el apóstol Pablo, ¿no? De colaborador, ¿no? ¿Qué es un colaborador? Es uno más, somos un equipo. Está bien que mi responsabilidad pueda ser mayor, pero todos somos un equipo y todos estamos trabajando y todos tenemos la misma camiseta y todos nos forjamos, luchamos, hacemos el mismo propósito. Entonces, estos líderes deben de convertirse en colaboradores, ¿no? Asimismo, también los miembros de la congregación son colaboradores. No tiene que haber tanta distinción entre el cargo y la función, ¿verdad? Por cargo, posición, no. Entiendo. Yo recuerdo una vez, algún hermano que, eso sí, de nuestra congregación estuvo en el seminario y luego, por broma, era seminarista y el otro era pastor laico. Y estaban bromeando y yo lo escuché. Entonces el seminarista le dice al pastor laico, no, le dice, tú puedes conversar conmigo cuando ya estés en el seminario. Así le dicen, ¿entiendes? Tú ya para que converses conmigo, vas a conversar conmigo cuando estés en el seminario. Ay, Señor, ¿por qué yo escuché eso? No entiendo. El estar en el seminario es una gran bendición y solamente es una herramienta donde nosotros vamos a aprender para servir al Señor. No tiene que darnos un estatus de ser más que cualquier miembro de la congregación, porque al fin y al cabo Jesús pagó más por un seminarista que por otro miembro cualquiera de la congregación. No, el mismo precio. ¿Entienden? Es el mismo precio. Entonces, debemos de ver que todos somos colaboradores. Ese ambiente debe de convertirse, los miembros, el ministerio puede ser diferente, el lugar donde sirve puede ser diferente, pero todos tenemos misma recompensa delante del Señor. El Señor por todos pagó el mismo precio, ¿no? Entonces debemos de cuidar, donde todos se sientan colaboradores, más allá de la función que estén ejerciendo. ¿Entiendes? No es más el que está en el ministerio de alabanza cantando ahí adelante que el que limpia de repente las escaleras o el baño. No es más, ¿no? Entonces hay que persuadir a que
somos igual. Dice, si es una iglesia fundada por la familia del pastor, deben tomarse un tiempo para evangelizar y convertir no creyentes en los colaboradores del ministerio. Hay que tener mucho cuidado. A veces dentro del liderazgo de la iglesia está, ¿no? Cuando son pastores mayores, están los hijos, ¿no? El yerno, la nuera. Entonces, eso no genera confianza con el resto de la congregación porque de una u otra manera piensan que tiene mucha influencia ese grupo, ¿me entienden? ¿No? Entonces, es mejor, ¿no? Buscar colaboradores, siervos de los nuevos, con quienes sí, ellos van a aprender la manera de trabajar. Es más sencillo, están libres de todo prejuicio o preconocimiento, ¿no? Entonces, son más como una esponja que pueden absorber las enseñanzas con mayor capacidad y libertad. Y cuarto, hasta ahora he leído yo, a ver, alguien puede leer porque ya no veo, ¿dónde está Wilson, por ejemplo? No lo veo, está comiendo seguro. Wilson, ¿puede leer? No está, ¿eh? ¿Alguien más puede leer aquí la cuarta etapa? Yo, pastor, Bien, Sol. Adelante. dice, persuadir a los miembros de la iglesia. Se debe prever resistencia de arte a algunos miembros. Dedicar el tiempo suficiente para promover la casa iglesia. Se puede invitar pastores que ya estén desarrollando casa iglesia. Y por último, el pastor debe dar el ejemplo de cómo servir en una casa iglesia. Se debe prever resistencia de parte de algunos miembros, ¿ya? No dejan. Se debe prever. Sin falta va a haber resistencia de algunos miembros, siempre, siempre. Siempre en toda congregación hay alguien que por un otro motivo va a estar reacio al cambio, ¿entiende? ¿Ya? Entonces, debemos de tener paciencia, no forzar como antes hemos dicho, porque si no eso va a llevar a división, los que sí están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Entonces, preveyendo esa resistencia, yo lo dije, de algunos miembros, debemos de trabajar hasta poder lograr la confianza que antes hemos hablado en ellos, ¿no? ¿Cuál es el temor, no? La resistencia a esto, poder escuchar sus preocupaciones. Algunos tienen muy buena intención de no querer de repente cambiar porque ya tienen de repente la experiencia o mala experiencia de hacer una cosa, hacer otra y otra vez vamos a hacer otro. ¿Entienden? Aunque no pensemos, todos los pastores tenemos buena intención del trabajo para con la iglesia. Todos los pastores quieren hacerlo mejor. A veces dentro de hacerlo mejor, las formas de trabajo, ¿no? Los planes de trabajo, las situaciones no han salido como esperábamos, aunque eso el pastor desanimó en parte, pero eso también a veces daña el corazón de los miembros, ¿no? Ya intentamos esto, este pastor, ya intentó esto otro, y hace 2 años, ya intentó esto otros 2 años, y de pronto ya vino otro pastor, cambiaron de pastor, y vino con otra forma de trabajar, ¿no? Entonces imagínense, en el plazo de 10 años, algún miembro que ha tenido, diríamos, 3 formas de trabajo diferentes en prueba, y después cambiaron otro pastor, vino con otra manera de trabajar, y ese miembro tiene toda la razón de no querer otro cambio, ¿entiendes? ¿No? Entonces, eso requiere, diríamos, paciencia, oración y un arduo trabajo de parte del pastor hasta que ellos estén dispuestos. Si ellos no están dispuestos, no hay que intentar cambiar y hacer este sistema. ¿Ya? Dedicar el tiempo suficiente para promover la casa iglesia.
en San Juan de Lurigancho hay una iglesia. Después, al final vamos a presentar algunas situaciones de caso de algunas iglesias que están haciendo, donde el pastor todos los años, en el primer mes, segundo mes, creo, predica sobre casa e iglesia. El altar donde está su iglesia ha puesto las 4 columnas, ha puesto, así de forma de madera, ahí en el altar, ¿no? En cada esquina ahí. ¿Y para qué? Y le pasó, ¿por qué? Dice, para que los miembros no se olviden y recuerden las 4 columnas de casa e iglesia, ¿no? Entonces, él dedica tiempo suficiente para promover. Ya no hay que apurar los tiempos, ¿no? Después ya vamos a ver los procesos. La casa iglesia es como, si hablamos en términos de naturaleza o de agricultura, hay que preparar el terreno, ¿no? Para después sembrar. Se puede invitar pastores que ya estén desarrollando casa iglesia. Es una manera para persuadir a los miembros, ¿no? Invitar a alguien que predique sobre casa iglesia. En algunas congregaciones que están queriendo persuadir, han invitado a algunos pastores laicos de nuestra congregación para que vayan y den su testimonio en alguna de sus reuniones del miércoles en la noche, ¿no? Entonces, van para compartir su testimonio como casa iglesia, cómo han servido, cómo Dios ha bendecido su vida. De esa manera también se puede ir persuadiendo, ¿no? Invitando pastores o también invitando a algunos hermanos que ya hacen casa iglesia para que den su testimonio. Y nuevamente el pastor debe dar el ejemplo de cómo servir en una casa iglesia, ¿no? Ya lo dijimos anteriormente, entonces mucho va a depender de mostrar el ejemplo. 5. Concretizar la dirección en la que irá casa iglesia. Pero Aquí se leo. deben introducir. Sí, puede leerlo entonces. Wilson, Sí, ya terminó tu cena, puede leer entonces. sí. Ya. Dice, concretizar la dirección en la que irá la iglesia. Dice, aquí se deben introducir los términos o nombres que se utilizan en la casa iglesia con la finalizar de uniformar términos en común y lograr a la par la renovación de las iglesias. Ya. Ese es un punto muy particular, ¿ya? Concretizar o introducir términos o nombres que se utilizan en la casa iglesia. Estos términos son términos coreanos, aunque la iglesia, casa iglesia, se originó en Houston, pero ellos utilizan términos coreanos. Por ejemplo, para pastor laico hay un nombre, para la reunión de casa iglesia uno, para la esposa de pastor laico, para copastor laico, hay términos, ¿ya? Y lo sabemos, pero no los hemos nosotros introducido, ¿ya? Porque es no sé, un poco extraño suena, ¿no? Por ejemplo, para pastor laico es moksha, para reunión de casa iglesia es bokchan, y otros términos más. Este Ministerio Internacional de Casa Iglesia introduce y quiere que introduzcan estos términos. ¿Por qué razón? Ahorita Casa Iglesia se ha expandido, se ha globalizado en muchos continentes, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Entonces es una forma de identidad, por ejemplo, ¿no? Vas a Estados Unidos, vas a alguna iglesia donde tú escuches a alguien que es moksha, ¿no? Entonces, es lo mismo que pastor laico, ¿no? Entonces, es una iglesia también que trabaja con el mismo sistema que lo hacemos nosotros. En Bolivia hay una iglesia que hace casa iglesia. Ellos sí están muy felices de llamarse moksha, de hablar mokchan, del líder de pastores laicos, Chogón Chiguín, algo así.
son varios términos. No los hemos introducido nosotros, nuestros miembros los conocen, saben, pero no los usamos como distintivo, no los usamos. A eso se refiere. Pero eso es con el propósito, como dije, como el sistema de casa-iglesia se está universalizando, o puedan ser reconocidos en otros lugares, ¿no? Eso, a eso se refiere. 6, ¿alguien puede leer? Amén, pastor, dice, preparar el inicio de la casa iglesia. Es el pastor quien debe dirigir el proceso de transición a casa iglesia y a la vez delegar el ministerio a los líderes laicos. Siguiente punto. El pastor entrena a los líderes y miembros de la iglesia para que ellos y todas las actividades que realiza la iglesia se enfoque únicamente en salvar las almas perdidas. Amén. El pastor es quien debe dirigir el proceso de transición, ¿no? Y delegar el ministerio a los líderes laicos. Aunque leerlo es fácil, pero muchas veces nos cuesta delegar responsabilidades. Entonces, razones hay varias. A veces es, ¿no? Por ejemplo, a veces es este amor por las ovejas. ¿Cómo yo le puedo encargar a alguien que de repente no está capacitado para que lidere un grupo y en ese líder no es solamente el nombre de pastor laico, sino que ese líder va a cumplir las funciones o va a hacer las funciones que yo hacía con ese grupo, ¿no? De cuidarlos, de llamarlos, de ver cómo están, de visitarlos, de reunirlos, de ver sus necesidades. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué razón? Porque a veces cuesta, porque el pastor también tiene, primero, temor de repente o cuidado de que vayan a maltratarlos, no los cuiden bien, y segundo, de repente, porque están quitando su posición de él, ¿entienden? Que si ellos van con un líder completamente para depender, diríamos, de él, entonces ya no van a recurrir a mí, ya no me van a buscar, ya no me van a respetar. Entonces muchas veces también es ese temor. Como también es el temor que de repente este líder se vaya con un grupo y se aparte de la congregación. Sin embargo, tiene que estar dispuesto a delegar. Por eso, tiene que él tener tiempo con el liderazgo, sirviéndoles, ya lo dije primero, ¿no? Un tiempo de preparación, de ganar la confianza o servir 6 meses, algunos hasta 1 año, ¿ya? Para que ellos aprendan y cuiden de ellos. El pastor entrena a los líderes y miembros de la iglesia para que ellos y todas las actividades que realiza la iglesia se enfoque únicamente en salvar las almas. Ya lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho, entonces, en todas las actividades tiene que eso primar. Si van a hacer esto, ¿por qué van a hacer? ¿Para qué van a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Entienden? Y apoyar, ¿no? Orientar, que no pierdan de vista ese propósito y apoyarlo. ¿Entienden? Apoyar. Por ejemplo, hay en una casa iglesia, hay una ancianita que muy fiel, ella congrega con nosotros, pero tiene, como ella es anciana, creo se cayó, se rompió su pierna y ya no puede caminar. Entonces le cuesta venir a la congregación, pero sin falta va a su casa iglesia. Y ella tiene 2 hijos. Uno es un drogadicto y el otro es, diríamos, sano, pero ya tiene su hogar y tiene muchos problemas con su esposa, ¿no? Entonces esta abuelita siempre ha sido su oración de que sus hijos puedan conocer al Señor, ¿no? Y vengan a casa iglesia. Y siempre han venido ellos porque tienen su mototaxi, tanto el drogadicto como el otro, y la dejan a la hermana, a su mamá, la dejan en la puerta de la casa donde realizan esta reunión de casa iglesia. Siempre la han traído.
pero nunca han querido quedarse a la reunión. Nunca han querido, ¿no? Entonces, uno de estos días, hace creo que un mes, la abuelita no podía venir porque no había quien la traiga. Entonces llama a su pastor laico y le dice, no puedo ir hoy día, mis hijos no están, no me puede llevar. Alguna vez el pastor laico le ha traído, pero el pastor laico estaba en su trabajo. Iba a llegar con las horas. Le dice, si quieres vamos a tu casa, ya la comida la llevamos y compartimos en tu casa ahí para que no vengas. La abuelita contenta, ¿no? Ah, ya, está bien, entonces vengan. Y fueron allá y estando ahí en la reunión, ahí compartiendo, llegó uno de los hijos, no el drogadicto, sino el otro, ¿no? Como ya entró, los halló en ese tiempo comer, se sentó y, bueno, conversaron. Y ahí ya lo invitaron para la siguiente semana. Llegó un viernes, hace 3 semanas atrás. Y justo llegó ese día viernes que ¿cómo se llama? Me tocaba a mí visitar esa casa iglesia. Él era nuevo ese día ahí, ¿no? Justo ese día. Entonces la hermana me dice, pastor, mi hijo. Y yo le digo, su hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ¿cuál de ellos? Porque esta abuelita siempre ha pedido oración por sus 2 hijos, pues, ¿no? Entonces uno, no dice, le digo, ¿no? ¿Miguel o Carlos? No, él es Miguel. Ya, Carlos es el drogadicto. Ya, le digo. Y él me queda mirando. Y dice, pastor, ¿usted sabía mi nombre? Sí, le digo, ¿por qué? Mi mamá siempre ha pedido oración por ustedes. Ya, gracias. No, y se quedó la reunión. Bueno, ese día me visitaban, conversado, muchas cosas. Y después, a la otra semana siguiente, ha venido trayendo a su mamá. Y le dice al pastor laico, le dice él, ¿no? 2 veces recién ha venido, le dice, hermana, le dice, porque es una mujer, voy a realizar una pollada. No me querrá comprar una polladita. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué? No, es que estoy debiendo de mi moto que he arreglado. Ya le dice, yo te compro. ¿Y cuánto vas a hacer? No voy a hacer 30. ¿Dónde lo vas a preparar? Es que mi amiga me va a ayudar a preparar, porque él no tenía dónde, ¿no? Me va a ayudar a preparar. Pero mi amiga me va a ayudar y por la preparada le tengo que pagar 10 soles a ella y 10 me quedo yo. ¿Entiendes? ¿Y cómo? La pollada vale 20, pero la amiga le cobra 10 soles por preparársela. ¿Y qué va a ganar el otro? Entonces, esta hermana, pastor laico, le dice, ya, yo te las frío. ¿Verdad? Sí, ya, yo me encargo, no te preocupes. No te va a cobrar nada yo. Y entonces la hermana me llama, pastor, me dice, ¿qué? ¿He hecho bien? ¿Qué cosa? Esto. Sí, le digo, está bien, le digo. Necesita, como me llamó, yo pensé, necesita freírlas en la iglesia. Le digo, ¿necesita freírlas acá? No, me dice, en mi casa nomás solamente le comparto. Ahora, si usted quiere comprar alguna, ya, pues, ya, entonces compro 2, ¿no? Entonces, ha hecho y le ha vendido las 30 y le ha entregado. Este joven, no tan joven, está muy contento, agradecido, ¿no? Entonces, de esa ayuda que él no esperaba, sin falta ha dicho que va a seguir viniendo. Es nuevo, no es creyente. Entonces, de esa manera también, o sea, ¿no? Debemos de ayudar a que ellos también puedan salvar, diríamos, a las almas. Y para eso hay que ayudar, o para eso hay que colaborar con 2 polladas, entonces lo colaboro. ¿Por qué lo digo esto? Porque este es fin de mes, ¿no es cierto? El día viernes había una chuletada de un miembro antiguo de la congregación, el día sábado había una pollada de otro miembro de la congregación, pero a ninguno de ellos les había comprado, porque ya no quiero pollo, ya mucho pollo toda la semana. Pero como esto es para poder quizá animar, motivar a este no creyente a que siga viniendo a casa iglesia, entonces también tenemos que ayudar de una otra manera.
y ayudarles a que si es un no creyente, tienen toda la disposición o ayuda de parte del pastor, ¿no? Entonces, de esa manera el pastor tiene que motivar, ayudar. Cuando es no creyente, darle todo el apoyo, ¿no? Si es que hay que hacer algo para que ellos puedan alcanzar. Muy bien, quedamos en ese punto 6. Si ustedes tienen alguna pregunta, si no, es un tiempo, creo, de refrigerio para que algunos tomen agua o algo. ¿Está ahí alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Henry. Sí, Escuchando dime. el suceso que acaba de contarnos esto, tengo una interrogante. ¿La casa iglesia tiene que ser fija en un solo lugar? No. La responsabilidad es la casa del pastor laico, del líder. Pero es abierto. Si alguno de los hermanos quiere que lo hagan en su casa, ellos mismos ofrecen. ¿Entienden? No es que disponemos un rol, la otra semana te toca a ti. No, no, no. Ellos mismos tienen que ofrecer su casa. ¿Entienden? Para la reunión. Por ejemplo, como esta ancianita, ella ofreció su casa, pero ella no tiene los recursos. Entonces, su pastor laico ya lo cocinamos y lo llevamos. A través de poder hacerlo en otro lugar, también parte. Por ejemplo, hay testimonio de una hermana, hay una hermana de nuestra congregación, ella siempre se iba a la reunión de casa iglesia. Y cuando va a la reunión de casa iglesia, a veces regresaba a las 11, a veces las 12, y su marido no era creyente y se molestaba, pues, ¿no? ¿Qué tanto vas a hacer? ¿Por qué llegas tan tarde? Vamos, pues, si quieres saber qué es lo que hago. No quería. Entonces un día le dice, para que sepas lo que yo hago, me han dicho mis hermanas si puedo hacer aquí en la casa. Su esposo, por curiosidad, le dijo que, ya, pero que venga, ¿no? Entonces, ese día hicieron en casa de esta hermana, que no era pastor laico, hicieron casa iglesia, y su esposo estaba encerrado en su cuarto, no salió. Encerrado en su cuarto, pero de ahí escuchaba todo, ¿no? Todo el proceso, orando, alabando al Señor y luego compartiendo, y él escuchaba. Y mira, de hacerlo en esa casa, a él ya le dio tranquilidad. Después ha pasado creo, como medio año, un año, otra vez lo han hecho en su casa y a este esposo de esta hermana que tanto se ponía, ya salió a la reunión que hacían ahí. Entonces es abierto para poderlo hacer en otra casa de los otros hermanos, pero es la disposición de ellos, no se les impone. Sí, mientras si no hay alguien que diga que lo hagan en otra casa, el pastor laico siempre lo hace en su casa. Ahí, pues. Gracias. Bien, si no hay preguntas, entonces tenemos 15 minutos de break, ¿ya? Gracias.